Estoy doblando aquí mi papeleta por si me preguntan los cardenales que les escriba el nombre de un candidato. La verdad es que no puse ninguno. Me da igual. Bueno, no me da igual qué papa tengamos, quiero que me entiendan, pero no me preocupa en absoluto quién vaya a resultar elegido. Sé que el Espíritu Santo hará un buen trabajo. Los cardenales dan varias vueltas al asunto de la elección y de votar, es lógico. Quieren hacerlo muy bien y no es cuestión de tirar los dados, como en el Trivial, para ver qué papa toca en esta casilla de 2013. Pienso, por ejemplo, en Siria. Qué tristeza de guerra civil entre partidarios y detractores de un régimen. O en Venezuela, aparece el miedo y la incertidumbre, unos para que no los aparten del poder y otros para ver si han de escapar corriendo del país cuando manden los otros. En la Iglesia, todo gran poder conlleva un gran servicio. Es más, lo que está en juego es la capacidad de servicio en los encargos que la Iglesia encomienda a los cristianos. No digo que no haya tentaciones de enriquecimiento y escalar puestos, somos humanos, pero eso no triunfa, queda incluso cutre entre los católicos. Dios conduce nuestro destino, por eso estamos tranquilos. Cuando pienso en las papeletas del cónclave, imagino a los cardenales rezando, emocionados y a la vez sudorosos. Pudiera ser que algunos purpurados digan, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Pero siendo sincero, me parece que la plegaria más frecuente y recurrida será la de, Señor, si es posible que pase de mí este cáliz. Seguro que no acierto. Ahora bien, la santidad de la misión del Papa requiere de él una gran humildad, un espíritu abrazado a Cristo, un bolsillo para llevar la cruz y un corazón capaz de amar a todos.